Un cordial saludo a todos los integrantes de la ULAB y a las personas que están siguiendo este curso. Hoy vamos a hacer un recuento breve de lo que vimos en la clase anterior y vamos a poner en práctica lo aprendido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el recuento. Nos vamos ahí a crear un nuevo documento y vamos a ver las opciones de fusión rápidamente. Lo primero que vamos a hacer es agregar un color. Vamos a buscar un color. A esta capa que tenemos en este lado derecho vamos a darle doble clic para volverlo una capa editable y le vamos a agregar efectos de fusión. En los efectos de fusión tenemos el biselado, el relieve. Podemos ver aquí la cantidad de efectos que le podemos ir agregando al biselado. Perdón, estamos agarrando toda la capa. Vamos a volver a seleccionar. Ahora sí vamos a agregarle a la capa, vamos a borrarle el fondo blanco. Es importante dejarlo transparente. Y ahora sí vamos a agregar el efecto de fusión. Le podemos dar un biselado. A este biselado le podemos dar profundidad. Podemos cambiar la orientación de la luz. Podemos cambiar el estilo del relieve. Hay que recordar que todas estas opciones tenemos que irlas investigando cómo funciona cada una. Vamos a ver simplemente por encima cómo funcionan. Aquí podemos también cambiar la orientación de la luz. Podemos el tipo de contorno que va a obtener nuestro relieve. Si lo vamos a suavizar, si le vamos a agregar algún modo de fusión. La opacidad del efecto. Lo podemos ver. Hay varias opciones que tenemos que ir investigando. Recordemos que cada una de las opciones que vayamos a irle agregando, tenemos que señalar el efecto que le vamos a agregar. Aquí tenemos contornos, texturas. Si nos arrepentimos y no queremos ese efecto, lo podemos eliminar quitando el chulo del cuadro de control. También podemos agregar un trazo. Otra forma de agregar un trazo de lograr este mismo efecto es a través del resplandor exterior. Se genera un resplandor exterior, se extiende, se le da un tamaño mayor. Vamos a tratar de quitarle la opacidad y vamos a quitarle la dureza o extendiéndolo totalmente. Esta es otra forma de generar un filete o un trazado, como lo vemos acá. Esta sería una forma y con el resplandor exterior sería la otra forma. Se logra el mismo efecto. También podemos crear sombra interior, que es una sombra que sea al interior del objeto, como lo vemos aquí. Podemos crear un resplandor exterior. La idea es que todas las opciones de las fusiones las vayan probando, vayan mirando qué es lo que hace cada una. Esto solo se aprende con práctica. Aquí vamos a quitarle un poquito de dureza, para darle como un efecto de plateado o dorado. Aquí cada uno de estos efectos vamos a tener que irlos probando. Podemos superponer colores, darle un modo de fusión, agregarle degradados, superponer motivos, resplandores exterior, que era lo que vimos anteriormente. Podemos agregar sombras. Aquí vemos desde dónde va a proyectar la sombra. Bueno, teniendo esto claro, cuando ya hayamos elegido lo que necesitamos, elegimos la opción que le queremos agregar, le damos OK y aquí nos van a aparecer los efectos que hemos agregado. Una forma de acceder a nuevamente los efectos es dando doble clic y nos va a salir la ventana de estilo de capa y vamos a poder nuevamente modificar. Como les digo,
Estas opciones es bueno que las verifiquen una a una, que hagan pruebas con diferentes tipos de imágenes, figuras. Ahora nos vamos a ir a las opciones de seleccionar o seleccionar, hacer selecciones. Entonces para eso voy a abrir una imagen. Vamos a abrir este fondo. Hay que recordar que nosotros nunca debemos trabajar sobre la imagen principal. Siempre debemos generar una copia de la imagen para no ir a dañar nuestra imagen principal. Voy a ponerle base. Voy a guardarla. Aquí ya nos ha guardado. Y ahorita vamos a ver las opciones que tenemos de seleccionar. En la clase anterior vimos que tenemos opción de circular en elipse, tenemos opción de seleccionar en rectángulo, tenemos la opción de seleccionar en lazo, que vamos haciendo clic con clic sostenido y vamos buscando la forma que queremos seleccionar. Tenemos la herramienta poligonal, que es por clic, vamos haciendo clic lo que queremos seleccionar y damos doble clic y él nos selecciona. También tenemos la herramienta magnética, que sirve para ir seleccionando objetos a partir de los píxeles. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ir seleccionando este objeto, voy haciendo clic, 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 y voy a ir poder seleccionando el objeto que necesito enmascarar o que necesito seleccionar. De esta manera puedo seleccionar objetos o detalles. También puedo seleccionar por un color con la varita mágica. Podemos seleccionar colores o gamas de colores. Y tenemos otra forma de selección que se llama la herramienta de selección rápida. Esta no la vimos en el tutorial anterior, pero esta lo que hace es que nos genera una selección rápida de los píxeles o de los objetos que necesitamos seleccionar. Es una forma más rápida de seleccionar. Vimos la forma anterior, como vimos, de seleccionar era selección por lazo magnético. Para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta forma de selección rápida. Hay que tener en cuenta que para seleccionar hay varios modos de selección. Lo que hemos utilizado hasta el momento ha sido selección nueva, que es que yo genero una nueva selección y se pierde la selección anterior. Si yo quiero agregar a la selección, yo tengo que dar clic en el icono de arriba en añadir selección y él me va a permitir ir añadiendo a la selección. Si yo necesito restarle, le doy clic a la siguiente opción, que es restar a la selección, y resto lo que no necesito a la selección. Hay otra opción que se llama intercepción, que lo que va a hacer es que va a seleccionar lo que esté en el medio de las dos selecciones, como lo vemos acá. Otra opción de activar las herramientas es, nos vamos a ir vamos a hundir la tecla AL, y la tecla AL nos va a cambiar el símbolo de nuestra selección, de nuestro icono, como un menos, y va a poder empezar a restar. Si hundimos la tecla Shift, vamos a poder agregar a la selección sin necesidad de tener que hundir directamente en los iconos de arriba. Estas otras herramientas ya más o menos las conocemos. Vamos a empezar a utilizarlas. Son muy parecidas a las herramientas de Illustrator y otras herramientas que hemos manejado. Entonces esta parte compone el resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué más vimos en la clase anterior? Vimos un ejercicio práctico. Entonces hoy vamos a realizar un nuevo ejercicio práctico donde veamos todo lo que vimos en la clase y podamos poner en práctica técnicas de iluminación, de sombras, de saturación del color. Vamos a hacer unas capas para saturar el color, para igualar el color de los montajes y otras cositas más, unas técnicas básicas para poder empezar a hacer nuestros fotomontajes. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos nuestra figura base. Vamos a acercarnos aquí a la figura base y vamos a hacer, vamos a borrar esta parte, este documento. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger una imagen y la vamos a poner por encima de este fondo
y vamos a igualar el tono o el color de los objetos que vayamos a integrar a la imagen o con la que vayamos a hacer el fotomontaje. Entonces vamos a ver unos efectos vamos a ver unos ajustes de capa, vamos a ver niveles, vamos a ver tono y saturación y vamos a ver equilibrio del color. Vamos a ver una técnica sencilla para poder empezar a generar esa fusión entre las imágenes que vamos a las cuales les vamos a hacer el fotomontaje. Entonces, partiendo de ahí, vamos a darle en archivo, colocar, y vamos a seleccionar la imagen a la cual le vamos a hacer el fotomontaje. Entonces aquí tengo la imagen a la cual yo voy a empezar a hacerle el fotomontaje. Vemos que aquí se nos incrusta como nuevo objeto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una selección con la varita mágica para seleccionar los objetos que están por fuera. Nos vamos a venir aquí, le vamos a dar invertir en selección para invertir la selección y que sea solamente el objeto que está por dentro. Y con la herramienta magnética vamos a arreglar las partes que nos han quedado mal. Entonces hundo Shift y empiezo a acomodar mi selección. Empiezo a acomodarla para empezar a agregar lo que nos falte. Con la barra espaciadora me puedo mover entre la imagen para verificar qué es lo que nos ha quedado mal. Vámonos con Shift. Vamos agregando a la selección. Vamos a sacar con Alt lo que no necesitamos dentro de la selección. Acuérdese que tenemos la herramienta de selección magnética que está representada con un imán, con el icono de un imán. Vamos a restar aquí a la selección. Vamos a hacer una selección muy rápida por temas de tiempo del tutorial. Entonces vamos a restarle aquí. Vamos a restar a esta parte. Ahora vamos a restar esta parte con Alt. Ok. Vamos a verificar qué más nos falta por acá. Podemos eliminar esta parte que sobra aquí. Hacerle control Z si nos equivocamos. Recuerden que tienen que tener oprimido la tecla Alt o la tecla Shift dependiendo de la opción que quieran agregar o restar para poder hacerlo automáticamente. Si no, tenemos que venir aquí directamente y seleccionar lo que necesitemos hacer. En este caso vamos a darle restar. No vamos a utilizar el acceso directo desde el teclado, sino que vamos a hacerlo a través de las herramientas. Aquí vemos que está bien. Estoy hundiendo barra espaciadora para poderme deslizar por el documento. Vamos a restarle un poco acá. Y lo siguiente que vamos a hacer es a perfeccionar esta selección. Nosotros en el ejercicio anterior lo que hicimos fue seleccionar sin ayudarnos de ninguna herramienta. Hicimos toda la selección paso a paso para hacerla como para aprender a manejar la herramienta. Pero Photoshop nos da unas opciones que se llama perfeccionar borde. Esta opción de perfeccionar borde lo que va a hacer es, aquí en el modo de vista podemos hacer una opción de fusión para poder ver y mezclarlo con la capa que tenemos inferior. Vamos a darle sobre las capas y él aquí nos va a mostrar cómo está hecha nuestra selección. Vimos que él está generando aquí un recorte,
Si nos acercamos, vemos que aquí hay como un blanco que nos está afectando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Así es la selección como la tenemos. Aquí en detección del borde podemos darle, eh, podemos aumentar el radio y él lo que va a hacer es que va a empezar a generarnos un pequeño degradado como observamos. Aquí nos genera un pequeño degradado sobre la selección. Él lo que hace es tratar de suavizar ese borde o esa selección de borde. Luego podemos ajustarnos al borde, podemos decirle que ese borde sea un poquito más suave para que nos suavice, no quede tan fuerte la selección. Vamos a reducirle aquí el borde y vamos a irlo suavizando un poco más. Luego podemos ir modificando cada una de las opciones que tengamos para mejorar la selección. Aquí estamos viendo que ya se va mejorando, se ve un poquito mejor la forma como está seleccionando. Y hay una parte que se llama desplazamiento de borde. Esto lo que va a hacer es que nuestra selección se va a desplazar o hacia adentro de la imagen o hacia afuera de la imagen. Vamos a ver aquí el ejemplo. Lo que estoy haciendo ahorita es tratando de meter la selección hacia adentro. Aquí vemos que nos quedan unos bordes blancos. Vamos a tratar de que esos bordes blancos desaparezcan un poquito. Aquí vemos cómo va a ir cambiando la selección. Vamos a reducirlo un poco más. Aquí lo vemos cómo funciona. Él va a ir metiéndose dentro de la selección. La otra opción es llevarlo hacia adelante. Y lo que él va a hacer es salirse de la selección. De lo que ya habíamos seleccionado, va a tratar de salir un poquito, de que la selección se salga un poquito. Entonces lo acomodamos como nos quede mejor, como veamos que se adapta mejor. De pronto si quieren lo suavizan un poquito más. O lo que pueden hacer, vamos a suavizarlo aquí un poco, es que el radio de ya cuando lo hayamos metido la selección dentro, un poquito más dentro de la imagen, podemos agregarle un poquito al radio para generar una cierta suavidad. Eso está en el gusto de cada uno. O sea, salirnos un poquito. Listo. De todas formas tengan en cuenta que este es un ejemplo rápido. No nos vamos en este tutorial no nos vamos a concentrar en que quede perfectamente enmascarado, sino en las técnicas de iluminación y en las técnicas de fusión de la imagen. Para que nuestros montajes parezcan que pertenecen a una misma imagen. Entonces le vamos a dar OK. Él aquí vamos a ver ya el efecto. Vemos que él metió la selección dentro de la imagen. Eso fue lo que hicimos cuando le dimos OK. Aquí lo vemos los efectos. Vemos cómo se adaptó perfectamente a la imagen o a lo que necesitamos. Perfectamente no. Es válido para el ejercicio. Si queremos modificar aquí un poco, hacemos clic y podemos ir arreglando la imagen. Lo mismo acá, si queremos, podemos ir quitando estos huequitos. Ok. Cuando ya tengamos nuestra imagen perfeccionada, lo que vamos a hacer es, tenemos una opción y es recortar la imagen haciendo control X y pegándola en una nueva capa. Con control C y la vamos a pegar acá. Y de esta forma tenemos nuestro objeto ya enmascarado. La otra opción, que es la que vamos a utilizar, esta opción fue la que vimos en la clase anterior. La nueva opción que vamos a utilizar es que vamos a generar una máscara de recorte. Esto es más eficiente para tener la imagen completa y no tener que eliminar toda la figura, sino a trabajar a partir de máscaras. Entonces vamos a eliminar y nos vamos a devolver acá. Vamos a darle control Z, perdón. Control al Z para devolvernos hasta cuando está la selección. Y lo siguiente que vamos a hacer es eliminar esta capa que hicimos aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer clic aquí. Esta parte va a añadir una máscara de capa. Esto es muy importante que lo recuerden. Esto lo vimos en Illustrator, cómo crear máscaras a partir de vectores o máscaras de recorte.
para enmascarar nuestras figuras. Es el mismo concepto, sino que estas máscaras en Photoshop la podemos utilizar para ayudarnos a agregar efectos, a separar el objeto y agregarle luces, sombras y diferentes efectos. Entonces vamos a trabajar con este efecto. Lo siguiente que voy a hacer es tratar de reducir un poco la imagen. Vamos a señalarlo. Nos vamos a ir a la herramienta a mostrar los iconos de transformación. La vamos a reducir. Vamos a acomodarlo aquí. Y le vamos a dar OK. Lo siguiente que vamos a hacer es igualar o acomodar los niveles de las sombras. Recordemos que si vemos la imagen de atrás, esta máscara es una imagen más oscura, tiene otra temperatura de color, tiene una temperatura de color más, un color rojo, y tiene unas cargas de sombras diferentes a la figura que tenemos encima. Entonces lo que vamos a hacer es generar una nueva capa o un nuevo ajuste de capa y le vamos a dar niveles. Ahora, es importante que apenas agreguemos nuestra capa de ajuste, vamos a señalar la capa y vamos a hundir la tecla Alt hasta que nos salga este símbolo que es como un cuadradito blanco con una flecha hacia abajo. Eso se hace colocando el mouse en el medio de las dos capas, porque lo que le estamos diciendo ahí es que utilice la máscara que acabamos de crear de recorte con la de abajo, que haga una copia. ¿Eso para qué? Para que no me afecte la imagen por completa, o sea, no me afecte también el fondo, sino que me afecte solamente los niveles de la imagen que acabamos de recortar, la del muñeco. Vamos a ver un ejemplo sin agregarle la máscara de recorte. Si yo vengo y muevo acá, vemos que me afecta toda la imagen, vemos que nos afecta los niveles de toda la imagen, pero si yo hundo Alt y la llevo hacia abajo, ya cuando yo muevo acá, me va a afectar solamente el muñeco. Otra opción que tenemos es, vamos a devolverme, control Z, o voy a soltarla. Lo otro que podemos hacer es, a través de este botón, podemos agregar el ajuste de la capa que está por debajo de ella. Hacemos clic y vemos que sale un símbolo con una flecha hacia abajo. Eso indica que está utilizando la máscara de recorte, que está utilizando la capa que está debajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya teniendo seleccionada esta capa de ajuste, vamos a acomodar la sombra, los niveles de las sombras de nuestra figura. Entonces nos vamos a ir a los oscuros, los colores negros, y vamos a tratar de nivelarlos con la figura que estamos viendo, con la imagen de atrás, que es nuestra imagen de referencia. Vamos a coger los tonos medios y los vamos a bajar otro poquito. No nos preocupemos todavía por estos tonos rojos y estos colores y las luces, que esas luces las vamos a recuperar de otra forma. Vamos a agregarle aquí un poquito de luz. Podemos quitarle un poquito de los blancos para que se oscurezca un poco más la imagen. Vamos a tratar de que se nos ajuste un poco más a la imagen. Tienen que tener en cuenta que esto queda a gusto de ustedes. Vamos a intentar aquí reducirlo un poco más. Vamos a reducirlo un poquito más, hasta que logremos más o menos una integración entre la imagen que tenemos del recorte y la imagen de fondo. Luego vamos a agregar una nueva capa. Esta capa de ajuste, vamos a agregarle una que se llama equilibrio de color. Vamos a hacer lo mismo, se la vamos a agregar a la máscara de recorte que está debajo de él. Y vamos a venir a las sombras primero y vamos a tratar de igualar las sombras. Si vemos aquí tenemos que tomar de referencia estas sombras que tenemos acá, cómo se están iluminando y hacia qué color van. Si vemos, las sombras están tirando hacia un color más o menos rojizo y se tiran también hacia un color como amarillento. Vemos que toda la temperatura del color está como hacia un color amarillo. Vamos a agregarle magenta para subirlo hacia el rojo, más o menos por ahí.
Tratar de que no nos quede muy cargado. Ya lo hacia el rojo un poquito. Ahora nos vamos a ir a los medios tonos y vamos a tratar de acomodarlo también hacia el tono del color de la imagen. Luego vamos a ver que nuestra iluminación va a tratarse como de ir hacia un color más amarillito, pero con un poquito de magenta. Listo, la idea es que vayan ajustando ustedes los tonos hasta que logren más o menos un equilibrio. Si no se preocupen si no les da el resultado al principio, que en cualquier momento podemos modificar estos valores. Entonces lo que vamos a ir haciendo es tratar de irlos agregando lentamente hasta que logremos el resultado que estamos buscando. Para este video tutorial vamos a hacerlo de una forma rápida, no vamos a entrar tanto en el detalle, sino más bien en la técnica. Ahora vamos a agregar otro efecto, otro ajuste de capa, que es tono y saturación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tratar de llevarlo al color de la imagen. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, a los colores rojos y vamos a tratar de que tengan aquí, hay que darle que coja la máscara de abajo para que solamente coja el objeto. Y vamos a tratar de que esté más o menos en la misma temperatura. Aquí vamos a ir llevándolo hacia la temperatura del color. Vemos que aquí se iguala más o menos. Podemos quitarle un poquito de saturación o agregarle saturación dependiendo de lo que estén buscando. Vamos a agregarle también, podemos agregarle o quitarle luminosidad. Nos vamos a ir hacia los amarillos, ya que estas partes están muy amarillas. Y vamos a tratar de nivelarlos. Vamos a quitarle saturación. Como les digo, no se preocupen que estos ajustes los podemos cambiar en cualquier momento. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar creando sombras. ¿Cómo vamos a crear nuestras sombras? Lo que vamos a hacer ahorita es crear una nueva capa. A esta capa vamos a hundir la tecla Alt. Vamos a hundir Alt. Señalamos primero la capa, luego hundimos la tecla Alt y le decimos que se ajuste a esta máscara que tenemos por debajo de ella. ¿Eso con qué objetivo? Esto lo que va a hacer es que todo lo que nosotros ahorita empecemos a agregar, se van a agregar, que van a ser sombras, se van a agregar solamente en el muñeco, o sea, utilizando esta máscara de recorte. Entonces nos vamos a ir a la herramienta pincel. En la herramienta pincel tenemos nuestras opciones de pincel aquí arriba, tenemos el modo de fusión que podemos utilizar y la opacidad. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner la opacidad entre un 30, un 20 o un 10% para ir lentamente agregando sombras que hagan que se igualen con nuestra figura. Recordemos que detrás tenemos un sol, una luz que está afectando, que está iluminando desde la parte de atrás nuestro muñeco. Eso quiere decir que hacia el frente hay oscuridad. Entonces vamos a tratar de igualar ese efecto. Entonces podemos venir aquí y cambiar directamente el tamaño de nuestra brocha. Podemos buscar una dureza menor. O damos clic derecho y nos va a salir también las mismas opciones. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí a cambiar a un color oscuro. Y vamos a empezar a agregar sombras donde deberían ir las sombras de nuestro muñeco. Vamos a agregarlas por acá. Agregar otras sombritas por acá. Podemos cambiar el modo de fusión de esta capa a sobreexponer o a multiplicar el color.
para que nos dé un efecto diferente. Si nos equivocamos, si nos queda muy oscuro, lo que podemos ir dando es control al Z para devolver el efecto. Aquí ya más o menos tengo acomodadas unas cuantas sombritas. Vamos a acomodarlo aquí. Vamos a ir acomodando nuestras sombras como creemos que necesitamos que la sombra vaya acomodada. Listo, vamos a dejarla por ahora así. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva capa. A esta capa vamos a cambiarle el nombre a sombras. Y a esta nueva capa volvemos y repetimos, hundimos al. Le decimos que copie la máscara de recorte que ya tenemos creada aquí abajo. Y vamos a agregarle ahorita destellos de luz. ¿Qué colores vamos a utilizar? Nos vamos a venir aquí al cuentagotas y vamos a utilizar el color base que hay de iluminación. Entonces vamos a tomar como una especie como de rojizo. Vamos aquí. Y nos vamos a volver a la herramienta pincel. Vamos a crecer un poquito nuestro pincel. Y vamos a empezar a agregar pequeños tonos de luz donde creamos que tienen que ir las luces. Recordemos que tiene que haber una opacidad menor para ir acomodando lentamente nuestro efecto. Vamos a ir agregándole por aquí unas pequeñas cantidades de iluminación. Aquí me equivoqué, vamos a darle control al Z. Cambiar el tamaño de la brocha. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando de igualar las luces, los reflejos del sol. Ahorita vamos a tratar de hacer un poco más duros unos reflejos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos nuestro pincel a una dureza mayor y vamos a reducir el tamaño de nuestro pincel y vamos a crear unos pequeños brillos más fuertes o unas luces más fuertes. Irlo agregando acá. Aquí me equivoqué. Vamos a irlo agregando lentamente. Recordemos estar guardando. Vamos a agregar unas luces por aquí. Darle control Z y agregarla más bien en este lado acá. La idea es que vayan practicando con lo que vean que les queda mejor el efecto. Aquí podemos ir a buscar un tono diferente, un poquito más de un colorcito amarillo, colorcito diferente. Y vamos a ir agregando luces.
¿Dónde creemos que se necesita la luz? Vamos a darle control Z y regresamos. Ahora, después de que hayamos acomodado nuestras luces, podemos venir y cambiar aquí el tipo de mezcla. Yo les aconsejo que vayan con la tecla de abajo, con la flecha de abajo, ir buscando qué modo se acomoda mejor a lo que están buscando. Listo, en este caso voy a dejar el color claro más, que se quede más claro en los colores. Aquí se nos movió. O sea, vamos a cambiarlo acá. Vamos a probar las varias formas de fusión. Y elegimos el que más se adapte a lo que estamos buscando. Como les digo, esto no es una camisa de fuerza, esto es como una forma de poder ir acomodando nuestros diseños. Si por ejemplo aquí decimos no, no me gustó, está muy fuerte este brillo, entonces podemos venir e ir borrando lentamente este brillo que tenemos acá. Podemos ponerle una opacidad menor del 10% para que el efecto vaya lentamente eliminándose. Ups, con el borrador. También recordemos que nos está eliminando las luces que habíamos puesto al principio. Entonces cuando ya hayamos terminado tenemos que volver aquí y agregarle el color de luz. Listo. Una vez tengamos acomodada nuestra imagen, recordemos que ahí de todas formas las luces no corresponden a cómo está la iluminación. Estamos concentrándonos en la técnica. Lo siguiente que vamos a hacer es, de hecho, volviendo aquí al tema de las luces, si por ejemplo podemos crear, vamos a acercarnos, vamos aquí mejorar la iluminación de la nariz, por ejemplo. Podemos agregarle o ayudarle a la iluminación, por ejemplo, aquí el borde de la boca. Ok, ahí nos quedó mal. La idea es que miremos dónde creemos que van a ir luces. Por ejemplo, aquí podemos mejorarlo, podemos ir agregándole pequeños destellitos que van a hacer que nuestra figura vaya mejorando. Esto toma tiempo irlo acomodando, esto es a través de prueba y error, ir mirando qué funciona, qué no funciona y, eh, y agregarle los efectos que más nos parezcan que se adaptan a la mezcla de la imagen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a agregar unos pequeños destellos que son estos efectos que se ven acá, que vendría siendo el sol haciendo un destello en esta parte de la imagen. Entonces vamos a crear una nueva capa, vamos a ponerle estas luces, vamos a crear una nueva capa que se vaya a llamar destello y
le hundimos sal, la ponemos a que utilice esta misma máscara de recorte. Ahora vamos a agregarle, vamos a volver el tamaño de nuestro pincel un poco más grande y vamos a copiar aquí con la herramienta cuentagotas el color del que sale el destello. Y con la herramienta pincel vamos a empezar a acomodar como esos destellos de luz que está dando ese sol. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a agregar unas sombras que hagan que se nos mezclen nuestros objetos. Voy a agregarle de pronto aquí un poquito más de sombra. Un poquito como una sombra rojiza, tirando a rojo. Para oscurecer un poco más estas zonas. Podemos venir a las luces y lo que no corresponda, por ejemplo esta luz de este borde aquí no corresponde, podemos eliminarlo y ir acomodando nuestra figura. Vamos a agregarle un poquito de luz, vamos a elegir el color, el pincel, le vamos a agregar un poquito. Listo. Ya teniendo nuestra figura acomodada, ahorita vamos a crear una nueva capa. Esta capa vamos a ubicarla debajo del objeto y vamos a crear con nuestro círculo aquí una sombrita. Vamos a darle un color oscuro y este color oscuro, ahora ya vamos a quitar la selección, vamos a señalar el objeto, le vamos a dar un filtro de desenfoque gaussiano y vamos a ver dónde está el objeto para ver el efecto que nos está dando. Vamos a desenfocarlo un poco más. Más o menos por ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente a crear otra capa aquí debajo y vamos a generar una sombra que vaya hacia adelante. Tenemos la herramienta magnética. Esta herramienta de pronto no nos está dando el efecto que busco, entonces vamos a irnos a la herramienta poligonal, nueva selección, y vamos a agregar una sombra direccional. Entonces el sol viene desde acá, o sea que la sombra debe ir más o menos por este lado. Como les digo, no nos estamos concentrando en que nuestra figura quede perfecta el fotomontaje, sino en que observen las técnicas para que lo puedan reproducir con tiempo en sus casas, el efecto que quieren lograr. Entonces yo le voy a dar el color oscuro, me voy a venir aquí a filtros, voy a darle desenfoque y vamos a desenfocarla un poquito y le vamos a dar OK. Ahora nuestras sombras hay que darle un poquito de dureza, o sea que lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir con la herramienta de borrador, vamos a elegir un pincel que se adapte y vamos a subirle el tamaño y vamos a tratar de el difuminado eliminarlo un poquito para que se empiece a ver un poquito más dura la sombra al comienzo. Y
se vaya desvaneciendo hacia el otro lado. Ahora vamos a darle el tipo de fusión que queremos manejar con ella. Vamos haciéndole clic hacia abajo para ver qué opciones o de qué forma logra una mezcla mejor que se adapte más a lo que estamos buscando. Yo creo que va a ser este efecto, sobreexponer, y vamos a darle la opacidad, un poquito de opacidad, a la capa. Correcto. También tenemos, aunque aquí está en contradicción porque aquí tenemos una luz y aquí vemos el comienzo del sol, hay una contradicción en nuestra imagen. Vamos a tratar de acomodarnos a esa contradicción. Entonces vamos a generar una nueva capa y ahora vamos a tratar de acomodar ese reflejo o esa sombra hacia el lado contrario. Vamos a rellenarlo, vamos a quitar la selección, señalamos el objeto, filtro, desenfocar, vamos a hacerle un poquito más dura la sombra y vamos a agregarle más opacidad. Listo. Ya con esto tenemos el comienzo de la técnica de cómo empezar a lograr nuestros fotomontajes. Como les comento, esta no es la idea es tratar de mezclar nuestra imagen, que haga una mezcla mejor con la imagen el fotomontaje que estamos realizando. Estas son como las técnicas básicas a tener en cuenta, que hay que acomodarle los niveles. Por ejemplo, aquí si yo me hubiese equivocado en los niveles, yo hago aquí en el nivel, hago doble clic y empiezo a modificarlo. Si de pronto digo, no, es que era más oscuro o era diferente o no me gustó cómo quedó configurado, entonces empiezo aquí a modificarlo. Lo mismo en el equilibrio de color. Veremos si elegimos cómo queremos irlo acomodando. Ya depende de nosotros cómo lo queramos acomodar. De pronto aquí se le puede quitar un poquito de luminosidad. Podemos quitarle un poquito de saturación. Listo. Esto es como más o menos lo que estaríamos buscando. La idea es que aprendan la técnica y empiecen a hacer fotomontajes. Para la siguiente clase vamos a ver nuevamente otro fotomontaje, pero esta vez sí nos vamos a concentrar ya en los detalles y en hacer que se vea efectivamente como si fueran parte de la misma imagen. Hoy nos estamos concentrando en que la imagen, en las técnicas para poder lograr un fotomontaje más eficiente. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado. Nos vemos en la próxima clase.